Bueno, estamos con los teléfonos listos. Texto 38. Esa que está en el se pone 5 minutos y la puerta no puede. Si lo vuelve a volver. ese que es el count. No. Bueno, estamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ramanya Deva Purusha Puratano. Nityam Hariryaksharana Vivandana. Avapalakshmin Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Cha Mahatamagrani. Jagat Pavitram Cha Mahatam Guranihi. Ramanya Deva Purusha Puratana. Nityam Hariryaksharana Vivandana. Avapalakshmin Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Cha Mahatam Agranihi. Ramanya Deva Purusha Puratano. Nityam Hariryaksharana Vivandana. Avapalakshmin Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Cha Ramanya Deva Purusha Puratano. Ramanya Deva Purusha Puratano. Nityam Hariryaksharana Vivandana. Nityam Hariryaksharana Vivandana. Avapalakshmi Anapayinim Yasho. Avapalakshmin Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Cha Mahatamagranihi. Jagat Pavitram Cha Mahatamagranihi. Ramanya Deva, el Señor de la cultura brahmínica. El Señor de la cultura brahmínica. Purusha, la personalidad suprema. Puratana, el más antiguo. Nityam, eterno. Hari, la personalidad de Dios. Yat, cuyos. Sarada, pies del otro. Abhivandana, mediante la adoración. Avapa, obtuvo. Lakshmin, opulencias. Anapayinan, perpetuamente.
Yasha, reputación, Jagat, universal, Pavitram, purificado, Shah, también, Mahat, gran, Kama, supremo, Agrani, principal. Traducción del verso. La suprema persona de Dios, la ancestral divinidad eterna, que es la principal de todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de su intachable reputación, que purifica el universo entero por adorar los pies de esos brahmanas y vaishnavas. La suprema personalidad de Dios, la ancestral divinidad eterna, que es la principal de todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de su intachable reputación, purifica el universo entero por adorar los pies de esos brahmanas y vaishnavas. Significado en este verso se describe a la persona suprema con la palabra Brahmanya Deva. Brahmanya se refiere a los brahmanas, los vaishnavas o la cultura brahmínica, y Deva significa Señor adorado. Por consiguiente, solo desde el plano trascendental del Vaishnava o desde el plano más elevado de la bondad material como Brahmana, se puede tener conciencia de la suprema gloria de Dios. En las etapas inferiores, ignorancia y pasión, es difícil tener conciencia del Señor Supremo o entenderlo. Por esa razón, en este verso se explica que el Señor es la deidad adorable de las culturas brahmínicas y vaishnavas. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanahitaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya Go Vishnu Purana 1.19-65. El Señor Krishna, la suprema versión de Dios, es el principal protector de la cultura brahmínica y de las vacas. Sin conocer y respetar la cultura brahmínica y a las vacas no se puede comprender la ciencia de Dios. Y sin esa comprensión ninguna actividad benéfica o de propaganda humanitaria puede tener éxito. El Señor es Purusha, el disfrutador supremo, y lo es no solo cuando adviene y se manifiesta como encarnación, sino desde tiempo inmemorial, desde el mismo principio, Puratana, eternamente, Nityam, Yachchanavi Vandana. Kriya Maharaj dice que la suprema velocidad de Dios tuvo esa opulencia de la fama eterna por andar a los pies de los brahmanas. En el Bhagavad Gita se dice que el Señor no necesita trabajar para obtener ganancias materiales. Como es perpetua y supremamente perfecto, no necesita obtener nada. Aún así se dice que obtuvo sus opulencias adorando los pies de los brahmanas. Se trata de sus actividades ejemplares. En Dwarka, el Señor Sri Krishna ofreció sus reverencias a Narada, postrándose a sus pies de loto. Cuando Sudama Vipra fue a su casa, el Señor Krishna casualmente le lavó los pies y le ofreció su propia cama para sentarse. Aunque es la suprema gracia de Dios, el Señor Sri Krishna ofreció sus reverencias a Maharaj Yudhishthira y a Kunti. El Señor se comparte de esa forma extraordinaria para enseñarnos. De su comportamiento personal debemos aprender a proteger a las vacas, a cultivar las cualidades brahmínicas y a respetar a los brahmanas y los vaishnavas.
En el Bhagavad Gita 3.21 el Señor dice, si las personas importantes se comportan de determinada manera, los demás, de modo natural, les seguirán. ¿Qué persona puede ser más importante que la Suprema Conciencia de Dios? ¿Quién puede mostrar un comportamiento más ejemplar? No se trata de que él necesitara hacer todo eso para adquirir ganancias materiales, sino que lo hizo simplemente para enseñarnos el modo correcto de comportarse en el mundo material. En este verso se describe la suprema gloria de Dios con la palabra Mahatma Arjani. En el mundo material, los Mahatmas, las grandes personalidades, son el Señor Brahma y el Señor Shiva, pero Él está por encima de ellos. Narayana Parovyakta. La suprema gloria de Dios está en una posición trascendental por encima de todo real en el mundo material. Tanto su opulencia, sus riquezas, como su belleza, su sabiduría, su conocimiento, su renunciación, su reputación, son Jagat Pavitram, universalmente purificadoras. Cuando más hablamos de sus opulencias, más se purifica el universo. En el mundo material, las opulencias de las personas materiales no son estables. Puede que hoy seamos muy ricos, pero es posible que mañana seamos pobres. Hoy somos muy famosos y mañana tenemos mala fama. Las opulencias adquiridas por medios materiales no son estables, pero la suprema partialidad de Dios goza perpetuamente de las 6 opulencias antes citadas. Y no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo material. La fama del Señor Krishna es permanente. Y su libre sabiduría, el Bhagavad Gita, recibe honores aún en la actualidad. Todo lo relativo a la suprema personalidad de Dios existe eternamente. Shabbat Tamanyadeva Purusha Puratano Shanhari Yashtana Vivandana Vapalakshmin Naratamim Yasho Jagat Pavitram Bhakamaranhi. La suprema gloria de Dios, la ancestral divinidad eterna. Ancestral divinidad. Antiguo. La suprema gloria de Dios, la ancestral divinidad eterna, que es la principal de todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de su intachable reputación, que purifica el universo entero para adorar los pies de esos brahmanas y Vaishnavas. ¿No? Aunque es la suprema personalidad de Bhagavan, ¿no? Equipado con todas las 6 opulencias como se menciona acá, en forma ilimitada, ¿no? Disfruta más de adorar a sus devotos, prestar el servicio a los devotos y los brahmanas. Hay un verso bueno, el verso es que voy a sugerir otro día también, ¿no? Que sí, hablando exacto. Bueno, así, y él dice, no es Shiva, es Vishnu, hablando Lakshmi, ¿no? Está diciendo, ¿no? de toda la forma de la adoración de Vishnu Param, ¿no? Es la adoración suprema de Dios. Pero después dice,
aún más importante, ¿no?, es la adoración de los devotos. ¿No? Entonces, ¿no?, eso está confirmado acá, ¿no? O sea, mismo Krishna presta servicio a sus devotos, como Arjuna y Krishna, en el campo de batalla, ¿no? Krishna se volvió sirviente de Arjuna, ¿no?, manejando su carroza y su carro. Entonces, ¿no?, los brahmanas, Pablo menciona el significado, ¿no?, mientras que no se respetan las vacas y los brahmanas, no puede haber éxito en la sociedad. Así que esto es una fórmula muy importante. Donde no Krishna se ve, cuadros, inclusive acá, hasta Golitai le ponen vaca. En realidad no corresponde, porque no se sabe, ¿no? Nunca se ha escuchado que Golitai adora las vacas. O están acompañados por vacas. Sino que Chaitanya Mahaprabhu están acompañados por sus compañeros, ¿no?, sus eternos asociados, sus sirvientes, sus padres. Bueno, entonces, ¿no?, Krishna, la suprema personalidad de Dios, ¿no?, adora a los brahmanas y los vaishnavas. Los brahmanas, ¿no?, se describen como la clase más importante, ¿no?, en la sociedad. Se compara como la cabeza de la sociedad, ¿no? Y es los brahmanas vaishnavas son los mejores, que se han entregado completamente a los pies del Señor. Entonces, hay un punto interesante, ¿no? Dice, cuando cualquiera que se vuelve Vaishnava, inclusive de un fondo no muy brahmínico, por ejemplo, nuestro movimiento, ¿no?, tiene mucha gente que no tiene ninguna forma de entrenamiento como brahmanas, algo así, y aún así se vuelve Vaishnava. Recuerdo que en Mayapur, había invitado a algunos hermanos espirituales a tomar pasar con él. Entonces, Malati le había cocinado a Prabhupada. Entonces, Prabhupada sabía que los hermanos espirituales no apreciaban mucho el pasar cocinado por sus devotos occidentales, occidentales. Entonces, Prabhupada alababa a ella, ¿no?, por ser devota, bueno, de alta categoría. ¿Sí? Y mismo, como les conté el otro día, también una cosa que, ¿no?, cuando el Prabhupada estaba por ya casi dejando el cuerpo, aparecieron hermanos espirituales, ¿no? Entonces Prabhupada en un momento les pidió disculpas por hablar, a veces hablaba muy fuerte, ¿no? Entonces los hermanos espirituales dicen, no, pero eso, tú eres muy especial, muy grande, has hecho tanto para participar en esa razón. Y también vino un hermano espiritual que lo vimos, ¿no?, a veces lo vimos en Mayapur, cuando estaba dando las clases, él también estaba sentado ahí, ¿sí? Y durante el día él siempre se veía cantando rondas, sentado ahí cantando rondas, ¿no? Entonces, pero él nunca aceptaba el pasar cocinado por los discípulos de su padre. Entonces, en ese momento, ¿qué es esto? Entonces, en ese momento, ¿no?, cuando se acercaron esos hermanos espirituales, él le pidió a su hermano espiritual, el hermano dijo, ¿es algo que puedo hacer para ti? Y Pablo sí. Como el pasar cocinado por Dios. No sé si lo hizo, pero es interesante. Porque Prabhupada, ¿no?, aceptaba a sus discípulos como Vaishnava. Como Vaishnava. Completamente dedicado a la misión de Chaitanya Mahaprabhu. Siguiendo los cuatro principios, cantando rondas, ¿no?, y más que nada, predicando por todas las partes del mundo.
Prabhupada se había enviado a diferentes partes del mundo. Recuerdo que en Latinoamérica el único que desea era Vivekananda. Él había venido con devotos. Mismo en Argentina también aparecieron devotos de Estados Unidos para comenzar. Inclusive escuché que antes de todo, antes de comenzar cualquier cosa, Hare Krishna, Brahmananda había venido a Buenos Aires. ¿No? Y lo invitaron para, bueno, porque era un fenómeno cosa tan famosa, tan famoso, Hare Krishna en Nueva York, entonces lo invitaron a Argentina y se me entrevista en la televisión, ¿no? Así que de esta manera, ¿no? Prabhupada difundió la visión de Chaitanya Mahaprabhu. En esa época, Prabhupada mencionaba que los hindúes tenían ese concepto que sannyasis no deberían cruzar océanos. Sí. Entonces Prabhupada cruzó el océano. Sí. Bueno, bajo la orden de su propio maestro Krishna. Entonces, ¿no? y seguían, bueno, criticándolo. ¿No? Y bueno, cuando Prabhupada volvió con sus discípulos a la India, tiene mucho impacto. ¿No? Cuando Prabhupada daba sus conferencias públicas, tenían miles de personas, a los pandas, ¿no? Pandas, no son esas cartas, muchísima gente. ¿No? A veces Prabhupada decía, bueno, esto es calidad, ¿no? Y comía carne antes, ¿no? Y otro, ¿no? Tomaba droga. Y los devotos cantaban, ¿no? Prabhupada hizo que los devotos cantaran en frente de los hindúes, ¿no? Sí, y en el comienzo, bueno, eran más la gente que era más crítica, así como mencioné. Pero tarde en vano también hindúes se vuelven muy locos. Sí. Así que hoy en día, cuando uno va a Mayapur, yo le conté, bueno, hoy en día uno va a Mayapur, ¿no? Y toma parte en el Parikram. Parikram es la actividad más importante de ese momento. Entonces hay tres grupos, ¿no? Son tres grupos. Un grupo grande, solo hindúes. Y bueno, creo que Radha no quiere eso. Entonces, ¿no? El segundo grupo, los rusos. No sé si todavía, pero seguro muchísimos rusos. Y el tercer grupo, el resto del mundo. ¿Dice? Así que la importancia, ¿no? de los brahmanas y los vaishnavas se enfatiza acá. Los brahmanas, los brahmanas forman la parte más importante de la población, ¿no? Aunque hayan pocos, ¿no? El concilio brahmínico, ¿no? O sea, como los brahmanas se reunían, bueno, hablaban de los problemas y daban consejos a los reyes, gobernantes políticos. Hay partes en Europa también, algunos países tienen también un grupo así, pero no son brahmanas, son solo gente con mucho cerebro, no sé. ¿No? Cuando tienen problemas ahí también aconsejan un grupo. Y también lo tenemos en Mayapur. Tenemos un grupo, ahora el GBC formó un grupo de devotos, cosas muy knowledgeable, ¿cómo dice? Que saben mucho, y se han cualificado como grandes brahmanas, ¿no? Y hay problemas así. Mismo el asunto de tener gurinis, o sea, gurus femeninos. Pero eso siempre, ¿no? Cuando se llega a un cierto punto de la discusión al TBC, y la cosa dice, vamos a hablar de el grupo de los brahmanas. Y ellos presentan algo crítico, ¿no? Así que de esta manera es muy interesante leer esos consejos que dan.
Suelo ver las discusiones en internet sobre... Suelo ver las discusiones en internet sobre... Bueno, es como no están las... Están en tantas partes, no sé qué quiere decir. Bueno, entonces esto, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y brahmanas, eran brahmanas, como escuchaba ayer, colmado con toda la escuela de camino. No solo al haber adquirido algún título académico o algo por el estilo, no se vuelve importante, sino que también por sus cualidades y su conducta. Y los demás, ¿no? Fueron enseñados tal, ¿no? Que respetan los brahmanas, los vaishyas, kshatriyas, ¿no? Los kshatriyas eran los protectores, ¿no? Protectores de los brahmanas. Así que, ¿no? Kshatriya tiene esa responsabilidad tan importante de proteger. Y no solo así, no sé, sin distinción, sino que lo más importante, como escuchamos acá en la sociedad, son la brahmana y la vaca. Sí, las vacas forman parte muy importante en la sociedad. Y bueno, dan el alimento misterioso, no sé cómo se llama. Milagroso. ¿No? La leche, ¿no? Un alimento muy precioso. Así que no, por ejemplo, cuando nacen los niños solo se alimentan de leche. Todo lo que Shukadeva Goswami solo vivía de leche. El otro día leí que anteriormente también había austeridades tales que solo se tomaba leche. ¿No? Así que la leche es muy importante. Por eso dice que las vacas son nuestras madres. Bueno, entonces, ese punto es muy interesante. ¿No? Inclusive, Pitu dice acá, la divinidad eterna que la principal de todas las grandes personalidades tuvo la opulencia de su intachable reputación, que purifica el universo entero, por adorar los pies de estos brahmanas y vaishyas. Claro que eran otras épocas, se veían las cosas diferentes. Anteriormente se veía todo con los ojos de los Vedas. Sí. Hoy en día está lleno de especulaciones, inventos. Y ya está todo contenido en la sabiduría védica. Diferentes ciencias también se contienen ahí, como Ayurveda, por ejemplo. ¿No? Ayurveda es una ciencia que fue revelada, no como hoy en día, que vas al médico, ¿no? Y tienes algún problema y comienzan a especular. Bueno, toma esta pastilla, bueno, la próxima semana vamos a ver cuál es el resultado. Le dicen, no toma esta más, toma otra, o dos, Yo tengo experiencia. Cuando uno va a un médico ayurvédico, severamente sabe de su profesión. Entonces, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un médico ayurvédico, cuyo padre era médico ayurvédico, abuelo también era médico ayurvédico. Y solo por cosas, sintiendo el pulso, le tomó el pulso, ¿no? Te decía, preguntaba, ¿no? Y no al médico ayurvédico no se tiene que contar lo que tiene, sino que te pregunta, no sé que tienes algún problema con la cervical, ¿es un problema con el hígado? Sí. Y de esa manera, ya, así que, y ese médico en realidad era muy piadoso, era inclusive miembro vitalicio de esto. Igual cuando los devotos llegaban a su clínica, siempre daba primero el tratamiento. Así que, ¿no? Eso es una gran diferencia. Y bueno, no solo Ayurveda, sino que astrología, un montón de cosas que están, ¿no? Todavía se
practican hoy en día, pero ya en el transcurso del tiempo todo eso se fue perdiendo, ¿no? Y por la fuerza ¿no? se fue perdiendo. Hay un libro, bueno, había un devoto que tenía una función muy importante para el GBC. Y la esposa es astróloga. Entonces ella escribió un libro, El engaño de la astrología. Y muy interesante ese libro. Cómo engaña a la gente con su astrología moderna. Bueno, y así que originalmente los Vedas eran como el estándar. Y en Prabhupada muchas veces decía, si alguien decía algo, automáticamente las personas, ¿dónde sacaste? ¿Dónde dicen los Vedas? ¿No? Y si no había confirmación de parte de la agricultura védica, no se aceptaba. Y eso es lo que está enseñando Prabhupada, nos está enseñando eso. Si no acepten nada si no está aprobado, entonces respaldado por el conocimiento divino. Cosa muy importante. Por eso se daba tanta importancia a los brahmanas. ¿No? Los brahmanas eran los que sabían, conocían conocimiento divino. El otro día que me mencioné eso, que el brahmana tiene una tendencia natural que quiere saber y enseñar. Eso. Como la devota me dijo, ¿no? Que lee muchos libros de Pablo. Está leyendo mucho. Bueno, ¿no? Me cuenta que cuando se lee mucho de libros de Pablo, uno comienza a ver todo con los ojos de los libros de Pablo. Es muy importante. Por eso no solo debemos distribuir libros, sino que debemos leer los libros. Estudiar los libros. ¿No? Cuando tenemos una oportunidad de estudiar en compañeros de otros, en seminario, en colectivo, no aprovechamos. ¿No? Para cualificarnos más y más como Vaishnava. Porque Vaishnava, como enseñé muchas veces, no está solo interesado en su propio bien, sino que quiere ayudar a otros. Quiere iluminarnos, quiere enseñarles. ¿No? Y para eso se requiere de brahmanas. ¿No? Así que esto es interesante, ¿no? El dice acá, el Señor se volvió importante por rendirle servicio, ¿no? Prestarle servicio a los brahmanas y los vaishnavas. ¿Qué decir de nosotros? ¿No? ¿Y van a aprender lo mismo? Es interesante que bueno, estábamos hablando el otro día de esto, que el presidente de la India, ¿no? Tiene mucho respeto por el movimiento mucho respeto. Inclusive hay una cosa que dijo una vez, no exacto las palabras exactas, pero dijo que entre todos los grupos de yoga y todo eso que han venido a Occidente, esto es lo mejor. Y por eso mismo la abogada, el embajador, vino acá también, inspirado por esa información. Nos están dando así más importancia. Claro que en Occidente, bueno, en muchos lugares somos relativamente pequeñitos, pero hay lugares donde muchos templos. Mismo allá, por ejemplo, en Guyana también es parte de Latinoamérica, ¿sí? Aunque ahí solo hablan inglés, ¿no? Guyana. Ahí la mayoría de la población son todos hindúes. Bueno, o sea que la mitad son descendientes de esclavos de África y el resto son hindúes. ¿No? Y los aborígenes, ¿no? Casi no se ven, están en el selva. En realidad la selva es la parte más grande del país, ¿no? Y toda la gente vive al lado de la costa, ¿sí? Y son solo 800.000 habitantes. Pero se ve templos en todas partes, mezquitas y templos. ¿Sí? Y hasta, ¿no?
mismo, no sé, fue Trinidad o Guyana, era presidente, juró, ¿cómo se jura, no? Cuando se dice jurar, ¿no? Jurar, ¿no? Y ella juró con el Bhagavad Gita. Y en Guyana también, cuando es Ratha Yatra, ahora no sé exactamente, pero el presidente antes, el hindú, tomaba parte en el Ratha Yatra, agarraba también la escoba, ¿sí? Y los devotos siempre los invitan cuando hay festivales. Bueno, ¿hasta cuándo es la clase? 8. Hasta las 8. ¿Ah? Hasta las 8. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos leyendo un poco más. Yo le quería preguntar algo. Sí. Ser brahmana, ser brahmana. Ser brahmana. ¿Es una cuestión de actitud o uno puede ser brahmana sin cordón brahmínico o sí hay que tener el cordón brahmínico para terminar de concluir ser brahmana? Bueno, ustedes no tienen cordón brahmínico. No, los devotos. Los devotos. Sí, tenés que volverte tu brahmana cualificado, colmado con todas las cualidades brahmínicas. Ahora decía cuando el maestro espiritual ve que los devotos están avanzando, desarrollando sus cualidades brahmínicas, el maestro espiritual ofrece la ceremonia. No es que uno debe insistir, sino que es como una cosa de misericordia. Uno, el maestro espiritual ofrece ofrece la iniciación. Y se espera que cuando uno ha tratado la segunda iniciación, que uno sea realmente ejemplar. No es que soy brahmana, escúchame, es una persona que naturalmente se respeta por sus cualidades, no por el título. En muchos lugares, muchos templos tienen grupo brahmínico cuando hay que tomar decisiones así. Ya, sigan nomás. O sea que Y tan claro, también vas a ser una brahmini. Una brahmana. porque cuando usted dice hay que ser En realidad ya en muchos lugares se requiere Bhakti Shastri para tomar segunda iniciación. Claro, por eso yo Y eso ya lo tienes, ¿no? ¿Ya terminaste? Sí. ¿No? Ahora me falta todo lo otro. Es una de las cualidades. Y si haces Bhakti Vaibhava, ¿para qué? Es más una cuestión de, ¿no? Hay ciertas cualidades en Brahmana que son muy importantes, por ejemplo, la limpieza. La limpieza. Brahmana son muy limpios. Ahora enseñó mucho con respecto a eso mucho. Ahora decía, cuando se toca la boca hay que lavar la mano. Hay un instante cuando estaba con los devotos, creo que en la clase que hacía. ¿No? El devoto metió el dedo en la boca, paró y dijo, ¡Muchi! ¡Voy a lavar la mano! Con toda la gente. Sí. Seguro que nunca se van a olvidar esos devotos que están ahí. ¿Qué decir? Las personas que no ponen atención. Sí. La idea es que todos nos pongamos. Pablo era tan meticuloso con la limpieza. Cuando Pablo venía con la suciedad, llamaba la atención. Y a veces los devotos decían, pero Pablo, yo no soy comandante del templo, yo no hago ese servicio. Pablo insistía, limpio. Si no hay nadie, límpialo. O Pablo, el famoso ejemplo es para Pablo, pero otra cosa es, cuando Pablo se iba a caminar con los devotos, pasó por una casa donde una llave, ¿se llama?
Sí. salían gotas. Y Padre dijo, cierra el agua. No gastaba innecesario. Para enseñar a sus devotos la importancia, ¿no es cierto?, limpieza y también de cómo es el cuidar toda la energía, todo eso. Perder tiempo, perder energía. Yo no soy un buen ejemplo, pero a veces veo, ¿no?, cuando quiero un templo, que la gente dona, ¿no? Viene a donar para mi pasado, para qué. ¿No? Y cada tanto miro cómo están esas cosas que ofrecieron, ¿no? Y a veces están cubriendo, ¿no? Y siempre, no sé cómo se dice. Le digo que no quiere nada. Gente viene a donar, es para Krishna, ¿no es cierto?, o para el Maestro Espiritual. Y nosotros recibimos esas donaciones y somos tan irresponsables que ¿no?, tenemos tanto de esto, mismo dinero, ¿no?, gente da donaciones, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿cierto? Una gran responsabilidad. Esa es una idea, cuando se daba una donación a los brahmanes, se entendía que los brahmanes iban a solo usar lo que necesitaban y usaban todo en el servicio de Krishna. Por eso fue como una obra piadosa. Tenemos esa responsabilidad. Cuando alguien nos da o cuando ayuda, ¿no?, tenemos que ser muy responsables con lo que damos, para que la gente se beneficie. Han pasado cosas en esto, por ejemplo, que alguien ha dado una gran donación para algo específico y no se usó para eso. Y inclusive ha sucedido que hacen juicios, porque no se ha usado para el propósito que nos han dado. Así que debemos ser, actuar de una forma ejemplar y usar lo que nos den la gente responsablemente. Pero para si usted dona para una cosa, pero la devota puede usar en otra cosa, pero para el servicio de Krishna también, entonces no hace falta hacer juicio. ¿Sí? Está bien, depende pero cuando viene gente y dice, mira, yo quiero donar para la impresión de no sé qué, ok. Y si no lo usa para esto, o yo quiero donar para que consiga unas vacas, Ajá. y a veces vacas compran no sé qué, caballo. Sí, así que necesitamos más brahmanas, ¿no? Necesitamos muchos más brahmanas, devotos responsables. Y sobre todo los brahmanas, aparte de aprender, enseñar y también la adoración. Esas son las actividades de los brahmanas. Estudiar, enseñar y hacer la adoración. Porque hay muchos brahmanas acá también que no les gusta mucho hacer eso. Ya, no basta en tomar la segunda iniciación, sino que hay que ser brahmana, hacer servicio de brahmana. A veces se ve, cosas que no me han gustado mucho, pero ve que a veces hace falta un pujari. Porque el pujari se fue. Y de repente el consejo del templo dice, el guru tiene que dar una iniciación sí o sí, ¿no? Y recomendamos a esto. Me pasó eso hace unos meses. Había un discípulo, se había ido al pujari y necesitaban un pujari, ¿no? Y recomendaron a alguien que no estaba cualificado, ¿no? Pero dieron las recomendaciones. Y tan temprano el devoto se volvió, se fue, ¿no? Cualquier cosa que hace ahora. Recuerdo que un gurú mencionó de que en algún lugar del templo que había
tantos brahmanas, pero viviendo fuera y que en el templo no vivan. O sea, que estaban queriendo que le den brahmana a este otro, a un devoto nuevo. ¿Para qué voy a dar al brahmana si después pues, tampoco va a hacer su servicio? Que hagan los brahmanas que ya están ahí. Por eso hay que observar muy bien, ¿no? ¿Quién es quién? Depende, una karma. Esa es la idea de recomendación. No es solo un contacto, ser amigo, algo por el estilo. Sino que tiene, por eso Prabhupada mismo, ¿no? Cuando Prabhupada daba secularización, esperaba recomendaciones, que devotos que conocían bien a la persona, recomendaban. Me iba a dar la segunda iniciación. Y Pablo no vino. Entonces me dieron una cinta con el manto. Y todavía recuerdo ese momento. Me dio una cinta y la persona que hacía el sacrificio, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero mientras que yo escuchaba el manto, la Pablo, él se dormía. ¿Sí? La grabación la tengo todavía. Pero en la isla Pablo decía que no hacía falta, no escuchar de nuevo. Uno recibe y paz. ¿Sí? Bueno, ¿qué le parece? Bien, interesante. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es ese asunto de la burili? ¿Y qué? ¿De la burili? De los gurus femeninos. ¿Cómo es eso? Bueno, es como a lo largo del tiempo, ¿no? Habían muchos devotos se volvieron maestros espirituales. Entonces también empezaron hay devotas muy avanzadas también, porque le dejamos iniciar también, seguro también. Pero esto es como en la cultura védica, eso no es muy común. Como Pablo decía, había muy pocas gurus femeninos. Y muchas veces mencionan a Janana, ¿no? La esposa de Nityananda, como ella fue guru también. Pero después arguyen, pero ella no fue Jivatma, sino que Shakti-tattva, ¿no? Es como no es una alma así ordinaria, sino que en realidad es como una expansión de Srimati Radharani, ¿no? Entonces esos argumentos, ¿no? Muchos argumentos más, ¿no? Como en la cultura védica se dice que la mujer siempre debe estar protegida, ¿no? Y no soltera, ¿cómo se llama? Y entonces no querían permitir que madres solteras se vuelvan gurus. Y hay muchos más argumentos. Es toda una discusión. Pero ya está en proceso, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Se está estudiando. Está estudiando. Hay dos grupos, los que quiere ser que es más tradicional, que es la parte hindú, y el occidental, que ellos están viendo si se aceptan o no se aceptan. Ya se aceptó todo. No, por ejemplo, en la India no van a aceptar eso. Claro. Yeah. No lo aceptan, ¿no? Y por eso es muy difícil establecer eso como están en el mundo, ¿sí? Claro que la situación en el occidente es un poco diferente que en la India, ¿no? Inclusive tenemos muchas presidentas de templo en occidente, ¿no? En la India nunca aceptarán una cosa así.
Ya. ¿Quiere agregar algo más? Es una cuestión cultural, Oriente y Occidente. Los de Occidente están de acuerdo y los de GBC de India que no. Aunque alguna parte de GBC y de India también apoyan, es más, le dieron a Narayani, que es la Biblia, de esto. Pero bueno, después Capaz un día, a veces. ¿Te respondí la pregunta? Sí. ¿Otra pregunta? Estás ahí con la luz atrás, casi no se puede ver. Bueno, otra pregunta, otro comentario. Dígame. Todo bien. Pero diga algo. Y no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se dicen, pero lo respeto. Me gusta. No está. ¿Estás de acuerdo con muchas cosas que yo digo? Sí. O sea, No, ¿tú no estás de acuerdo con lo que Guru Maharaj dice? no con algunas cosas que escucho en general. No con usted, con algunas cosas que él escucha. No con- ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, tomarse una iniciación, por ejemplo. Eso. ¿Pero qué no estás de acuerdo? Y digámosle, con el ímpetu de buscar eso, de buscar una segunda iniciación, con el deseo, ¿no? ¿Sabes? Más que nada, como usted dice, en realidad es como que el maestro te tiene que decir, ofrecer, exactamente. ¿Sí? Eso. Pero buscar, prepararse tal vez para eso, todo el proceso. Me acuerdo en un momento, Chaitanya estaba en Santiago, ¿no? Y había un discípulo que siempre subía y nunca prestaba referencia. Pero quería ser un brahmin. Y un día Chaitanya explotó. Él mismo dijo eso también. Que no es una cuestión que uno insiste, lo quiere, sino que es una cuestión de cualificarse como maestro espiritual. Y se hacen arreglos también, los devotos hacen como un contrato con los presidentes del templo para que les recomiende, así por 1 año de servicio, 2 años de servicio, algo así, y les recomiendan, pero por eso digo que no estoy de acuerdo, no me gusta. Ya, está bien. Está bien. Pero sí, las cosas de la propia producción de los templos no es como que se ocupa de algo. Sí, porque esa cualidad bramínica de forma natural va a querer hacer servicio. No tiene que tener que va a tomar iniciación después. Por una cuestión de ego o falso prestigio o algo así. Que es la mayoría de las veces suele ser así. Sí, eso es una cosa también en el comienzo. Pablo esperaba que todo el mundo hacía su servicio voluntario. Y no se daba Lakshmana. Mismo salíamos a Sankirtan y entregamos todo, hasta el último centavo entregamos a todo. Y de esto surgieron todos esos templos grandes de esa época, las fincas grandes. Pero en el transcurso del tiempo, como había una falta de devotos que aceptaran responsabilidades, entonces empezaron a mismo cuidar y tal vez. Y cuando viven afuera le dan algo para sus gastos, o el presidente del templo, también hoy en día, el presidente del templo, no hay muchos devotos que están dispuestos a hacer una responsabilidad así, y por eso le ponen a una cuota. Después hablan con los hombres de familia, que tienen familia, con niños y todo. Y son las únicas personas que son cualificadas para hacer ese servicio. Tienen la experiencia, no tienen, bueno,
las cualidades para llevar a cabo ese servicio. ¿Sí? Pero sí, recuerdo que en el comienzo era todo para Krishna. Lo mismo en el comienzo, cuando alquilamos el primer templo en Alemania, en Hamburgo, también vivía una pareja conmigo en el templo. Porque Prabhupada quería que todo el mundo viva en el templo. ¿Sí? Pero después, un tiempo, los devotos empezaron a casarse, vivir afuera, ya no se hacía eso más. Era más austero. Mucho más austero. Todo el mundo salía santo. Nadie se quedaba solo escuchaba. Lo mismo, y cuando yo abrí un templo en el sur de Alemania y bueno, era como presidente, más o menos. Bueno, entonces los devotos salían a Sankirtan y yo también fui a Sankirtan todos los días, pero volvía un poco más temprano. A la mañana siempre hacía una lista larga de cosas que tenía que hacer, que se tenían que hacer en el templo. Pero cuando yo volví a Sankirtan, muchas cosas perdieron importancia, puse muchas cosas. Solo por haber salido a Sankirtan. Un proceso tan purificante. Tan purificante. Y también viajaba con los niños. En esa época todos teníamos, en Sankirtanera todos tenían buses. Tenían como 10 buses ahí. Pablo quedó muy impresionado. Wow, tienen todo un ejército. Y ya, así que de esta forma. Y mismo yo también era, bueno, en esa época yo era más, no sé cómo se dice. Heavy, Pesado. Pecado. Pesado. Recuerdo, vino un Bhakta nuevo y no me dio mucha confianza, hippie, y yo no quería que viva en el templo con él. Entonces le dije, mira, venga regularmente. Entonces el chico a la noche acostaba enfrente de la puerta del templo, dormía bien. Y como estaba volviendo el frío, le digo, te permito dormir en el cuarto donde está la calefacción, en el sótano. Y ese chico se volvió uno de los mejores sankirtaneros del templo. Tan determinado. Cuando yo le dije, no puedes todavía entrar al templo, me dijo, sí, lo conozco, los budistas hacen lo mismo. Cuando alguien quiere ser monje, le ponen la prueba que se lee cosas. Sí. Sí. Pero éramos todos jovencitos. Era parte de la aventura. ¿Sí? Sí, al principio como que cuando la Prabhupada quería que sus discípulos se casaran, entonces, bueno, él permitió también que vivieran en el templo. Pero después él también dijo que el Varnashram, habló del Varnashram, que es importante que los viajantes tengan su espacio. Y tengan su ingreso. Práctico, como el conté el otro día, el ejemplo del hermano de Ramananda, que haga negocio. Comenzó una empresa de incienso. Gargamuni. Gargamuni, Pablo decía Gargamuni. Sí. Y hoy en día es como ya más difícil, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de devotos ya no son jovencitos, ¿no? Y cuando son todos así medio mayores, ¿no? Entonces ya los jovencitos no se sienten tan inspirados. Bueno, todos tenemos todos los chicos que están en la misma onda, ¿cómo se llama? Hoy en día ya un poco más calm, ¿cómo se llama en español? Calm. Ya está todo bien. No se dice, haga esto.
después haga esto. Pero que puede ser que te gustaría, ¿no? Limpiar tal cosa. Si no te gusta, bueno, está bien. Todo va a pasar. Ahora son todos de cristal. ¿Cómo? Muy de cristal son los jóvenes. ¿Los qué? De cristal. Sensible. Sensible. Más sensible. Sí, que tú le dices algo y se queda en el tipo que se rompe. Bien. Bueno, gracias por tu comentario. Si la Prabhupada, ¿qué es? Es la última clase básica.